nos obsesionamos en mejorar o en cambiar esa realidad material. Yo conozco gente millonaria, pero muy adinerada, que no os podéis ni imaginar, y muchas veces puedes observar su gran carencia en tener relaciones significativas auténticas. Nuestra vida, nuestras experiencias, son una manifestación del contenido de nuestro interior, de nuestro mundo interior. Lo que debemos de hacer es observar lo que estamos creando, lo que estamos proyectando a través de nuestra vida, es decir, a través de esos problemas repetitivos, a través de esos síntomas, de esas enfermedades. Abundancia es saberse construir de nuevo, darse ese amor que en un punto de tu vida se te olvida. Abundancia, ¿no? En un mundo que evidentemente es material, porque todos estamos en un cuerpo, ¿no? Físico. Entonces, lo que vemos, lo que podemos tocar, ¿no? Lo observable, lo empíricamente contrastable, ¿no? Es la materia. Y por lo tanto, a lo que nuestra atención puede contrastar primero es lo material. ¿Sí? No solo nuestro cuerpo, dónde vives, qué casa tienes, qué coche tienes, si puedes comprarte la comida que te apetece, la ropa que te apetece, lo que sea en el mundo material, ¿de acuerdo? Entonces, como sabéis, hay una gran confusión cuando se habla de abundancia en pensar que solo, únicamente, está en el mundo material. Obviamente el mundo material es un nivel y como nivel de nuestra propia existencia humana es evidente que también, ¿no? Todo el trabajo interno que uno haga se verá plasmado, se verá manifestado también en su mundo material. Pero es un nivel, hay muchos niveles. ¿Y qué sucede? Sucede que muchas veces caemos en el gran error de solo fijarnos en, ¿no? Imaginaros, ok, me fijo en el mundo material, uy, veo mucha carencia, tengo un gran problema, ¿no? Y es como que nos obsesionamos en mejorar o en cambiar esa realidad material, olvidando que desde la conciencia de unidad, que aquí muchos sabéis muy bien qué es la conciencia de unidad, donde las cosas no están separadas, sino están intrínsecamente relacionadas, ¿de acuerdo? Lo que pasa en un nivel tiene una repercusión en los otros niveles. Yo conozco gente millonaria, pero muy adinerada, que no os podéis ni imaginar. Y muchas veces puedes observar su gran carencia en tener relaciones significativas auténticas, o su carencia en su mundo emocional, no solo en el social, ¿de acuerdo? Su pobreza en otros niveles, en el nivel espiritual, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay muchos niveles de nuestra dimensión, en nuestra existencia, y el material es uno de ellos, ¿sí? Y es verdad que es el más observable, el más rápido, pero no es ni mucho menos el más importante, al revés, en verdad es el menos importante, en verdad es el más superficial. Y es decir, evidentemente no vamos a ser hipócritas. En este mundo, en el mundo material en el que todos vivimos, ¿de acuerdo? Necesitamos una estabilidad material, pues para poder vivir, oye, no sufrir de no puedo ir aquí, o no puedo comer eso, o no llego a fin de mes para pagar la hipoteca, o para vivir en una casa que yo esté a gusto, yo qué sé, ¿no? Evidentemente luego la gente se le va la olla y piensa que su espiritualidad va relacionada con si es capaz de ser millonario, tener 4 mansiones y hacer 4 vueltas al mundo al año, ¿no? O sea, la gente confunde y distorsiona todo, ¿no? Pero lo que quería dejar claro en un primer punto, cuando hablamos de abundancia, es que evidentemente, nuestra vida, nuestras experiencias, ¿de acuerdo?, son una manifestación del contenido de nuestro interior, de nuestro mundo interior, de nuestra psique. Y cuando digo psique, sobre todo, es de nuestro inconsciente. Y ahí está la clave. Lo que debemos de hacer, y ahora veremos cómo se trabaja una mente abundante, lo que debemos de hacer es observar lo que estamos creando, lo que estamos proyectando a través de nuestra vida, es decir, a través de esos problemas repetitivos, a través de esos síntomas, de esas enfermedades, a través de esos problemas de relación con otras personas, con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, a través de bloqueos económicos, ¿no? Más en el mundo laboral o material, ¿no? El que siempre se queda sin casa, el que nunca, siempre que encuentra un piso en alquiler que le gusta, resulta que pasa algo y lo echan. Problemas, situaciones repetitivas, que todos tenemos situaciones repetitivas, todos, de bloqueos externos, podríamos resumirlo, ¿no? Entonces ya veremos
dónde está realmente la abundancia, ¿no? Y qué claves podemos recordar, porque las sabemos. Lo que pasa que, como digo, tenemos amnesia y no las recordamos, ¿sí? Entonces, simplemente decir esto, ¿no? Que dentro de los niveles que definen nuestra experiencia en este universo como humanos, ¿sí? Que tengamos claro, por favor, que el mundo material es el menos importante y es el más superficial. Como he dicho, no quiere decir que todos queremos tener lo mínimo, oye, para estar bien y a partir de aquí poder trabajar desde el equilibrio otros niveles, ¿no? Porque evidentemente si no tienes para comer y para dormir, pues evidentemente no tienes para hacer todo el trabajo espiritual o emocional o etcétera que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, simplemente deciros que desde la conciencia de unidad, cuando nosotros tenemos un problema, ¿no? El que sea, ¿vale? Como he dicho, síntoma físico, problema relacional, de relaciones significativas, bloqueos externos, nunca encuentro pareja, es que siempre me encuentro el mismo tipo de jefe, o siempre me pasa lo mismo en los trabajos, o nunca encuentro mi hogar, siempre me quedo sin coche, yo qué sé, ¿vale? Etcétera. Problemas, síntomas, podríamos decir, que la vida nos regala, porque en verdad son regalos aunque vestidos de problemas, ¿no? Pero en verdad son regalos para ver si observas y te das cuenta de lo que necesitas prestar atención y de lo que necesitas atender para trascender eso que se está proyectando en esa situación. Desde la conciencia de unidad, fijaros, todo está interconectado. Entonces, hemos de intentar observar esos síntomas, esos conflictos que la vida nos regala, como decía, y entonces, a través de la autoconciencia, cuando hemos observado esos problemas que la vida nos está regalando, que en verdad hay mucha abundancia detrás de un problema. Puede parecer un poco loco lo que digo, pero es así. Hay un amor infinito. Hay un amor infinito, porque si no tuviéramos esas dificultades o esos problemas, no cambiaríamos absolutamente nada, nada. Y pasaríamos por esta vida sin estar al servicio de nuestra propia alma, de nuestro propio espíritu, de lo que necesitamos recorrer y evolucionar para recordar quiénes somos. Entonces necesitamos necesariamente esos problemas y esas dificultades, ¿sí? Entonces es una mente abundante, reconoce, observa esas dificultades, esas señales que la vida le regala y lo que hace, lejos de intentar luchar contra eso o de intentar victimizarse, lo que hace es hacer ese camino que necesita trascender de su propia historia, porque cada uno tenemos nuestra propia historia y cada uno necesitamos hacer un camino diferente. Ninguno tiene un camino igual, ¿no? Por eso es uno mismo al final, con ayuda evidentemente, ¿no? En Bioneuroemoción nos dedicamos a esto, ¿no? A dar la mano a las personas y a que intenten comprender qué mandatos inconscientes, qué programaciones inconscientes están liderando su vida, su realidad, y esos problemas externos son llamamientos para tomar conciencia de esas programaciones inconscientes, ¿sí? Y eso es muy abundante. Lo que pasa que evidentemente hay que tener coraje, hay que tener mucho coraje, ¿sí? Pero fijaros, lo que hace la bioneuromoción y tomar autoconciencia, el proceso de tomar autoconciencia, es ir al origen, al origen, al origen de cualquier carencia, de cualquier problema de abundancia. Y el origen siempre, siempre, siempre es un cambio de percepción, siempre. En un punto de nuestra historia, ya sea por transgeneracional, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra sociedad, nosotros en nuestra propia experiencia vital, sea que lo hayamos heredado, sea de nuestra propia interacción, de nuestro propio aprendizaje, en un momento, por un dolor, por un trauma emocional, por una experiencia desagradable, lo que sea, por una pérdida, por lo que sea, hicimos una percepción. Y esa percepción nos obligó a decidir cómo actuaríamos y cómo nos relacionaríamos, cómo nos aproximaríamos
con la realidad. Y lo que hay que sanar, el origen de los orígenes, es eso, es esa manera de interpretar, es esa percepción. Si tenemos el poder y la capacidad de detectar ese origen y transformarlo, todo lo otro cambia en cascada. En cascada, porque la percepción genera una emoción, la emoción genera una conducta genera un hábito. Y así podríamos hacer una cascada, lo he resumido mucho. La verdadera abundancia, como hemos dicho, la verdadera, la auténtica, la más importante, la más profunda, es de nuestro espíritu, es de nuestra alma. No es en lo material, lo trasciende lo material. Pondré un ejemplo. Lo que era para mí mi padre falleció hace unos meses y él toda la vida se había ocupado de generar una casa bonita, muy grande, ¿no? Con toda una serie de cosas, tener una barca, bueno, pues, ¿no? Cuidar, lograr ciertas cosas materiales. Y las cuidaba mucho, dedicaba mucho tiempo, ¿no? En cuidar su barca, su apartamento en el mar, su casa, etcétera, ¿no? Que todo estuviera limpio, no hacer fiestas, no sea que se ensucie todo lo que ha logrado y todo lo que ha pagado y todo lo que tiene, ¿no? Y fijaros que cuando lo vi ahí, que se había ido su espíritu ya, su alma de su cuerpo, y simplemente quedó la carcasa de lo que era, ¿no? Porque, imaginaros, parte murió muy enfermo, pobre, y entonces el color, todo, hay muertos y muertos, podríamos decir. Esa imagen fue muy dura, ¿no? Fue muy dura. Y luego ver ahí cómo se quedaba su teléfono móvil, ¿no? Que parece que nuestro teléfono móvil es una extensión de cada uno de nosotros, ¿no? Parece que todos tenemos, tenemos dos brazos y un teléfono, ¿no? Pegado al cuerpo, ¿no? Yo la primera, vivimos así, ¿no? A día de hoy todos con el teléfono móvil, ¿no? Pero no es una crítica, pero sí que cuando ves que el cuerpo material se apaga y ahí ya no hay nada, te das cuenta y dices, wow, cuánta energía, cuánto amor dedicado a algo que tu esencia ya no está y que ahora no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque tú no eras nada de eso y la muestra es eso. O sea, te has ido de tu cuerpo y todo se ha quedado aquí. Tú no te has llevado absolutamente nada. Entonces, evidentemente todos sabéis esto, porque todos sabemos esto, pero cuando lo vives, ¿no? De manera tan exagerada, porque además él vivía una vida muy poco abundante para él, ¿no? Él no escuchaba su corazón, no escuchaba sus necesidades, él no se ponía en coherencia, él no se daba ese amor propio, ¿no? Que todos estamos llamados a darnos, y no alimentaba su espíritu. Él simplemente daba más importancia a cuidar lo externo que lo interno y en someterse, ¿no? En someterse a relaciones tóxicas, en someterse a relaciones de una falta de incoherencia espectacular. Y nos pensamos que todo esto sale gratis, ¿no? Y no, sale más caro que una casa millonaria o sale más caro que el barco más bonito que os podáis imaginar. Eso sí sale caro de verdad, ¿no? Y eso sí nos lo llevamos en nuestro espíritu y en nuestra alma, ¿no? Esos deberes pendientes que no se han hecho, que no se han realizado, porque la gente se piensa que podemos hacer ¿no? Ser incoherentes, no amarnos y que no pasa nada. Sí, sí pasa. Tienes los deberes pendientes de amarte, de reconocer quién eres y de saber que no eres nada de lo que tienes, eres mucho más de todo lo que puedas tener. Por eso lo que tienes en verdad no importa una mierda, ¿sí? Y a mí esto me quedó súper claro, porque desgraciadamente, como os digo, viví en una casa donde todo era importante, lo material, menos amarse a uno, respetarse, escucharse, entenderse, tomar decisiones coherentes, darse ese espacio, ser valiente, tener coraje para defenderse a uno mismo, no para someterse al otro, sino coraje para amarse, porque, mira, yo creo que tenemos malentendido esto del amor, ¿no? Porque nos pensamos que hay que ser muy valiente y hay que comprometerse mucho y tener mucho compromiso con el otro, ¿no? Lo que pasa es que el mundo se olvida de que desde la conciencia de unidad el otro no existe. Nos estamos relacionando con nosotros mismos a través del otro. Entonces,
Si yo me someto al otro, si yo no tengo compromiso con el otro, si yo no respeto el otro, si yo no en verdad, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que yo no me estoy amando a mí, que yo estoy teniendo una relación tóxica conmigo mismo. Y eso se expresa, evidentemente, en el exterior, a través de enfermedades físicas, mentales, problemas emocionales, problemas materiales, lo que sea. Porque el universo es infinitamente creativo y siempre va a encontrar el camino justo para a cada uno mostrarle lo que tiene que aprender. Y no nos podemos escapar de él. No nos podemos escapar, aunque nos creamos muy listos. Yo me creía muy lista hace años atrás. Ahora me reconozco infinitamente ignorante y simplemente tengo un respeto absoluto por la vida y el universo, porque sé que en cualquier momento te da el aprendizaje que vas a necesitar. Y tengo un respeto absoluto y no me creo absolutamente nada. Hace unos años atrás, no, porque yo sé esto, porque yo sé lo otro, todo intelectual, ¿no? Tú, desde el ego, pero porque esto funciona así, porque esto tal, ¡pumba! ¿No te has enterado? Pero un momento, ¡pumba! Que no, espera, más fuerte. Hasta que me quedé así en la pared, en plan, ok, cuando el ego ya no tiene escapatoria ni argumentos para justificar o saber qué es lo que va a pasar o cómo controlar la puñetera vida, es cuando te caes y dices, me rindo. Y ahí es cuando realmente conectas con la abundancia. Ahí es cuando realmente comprendes que, queramos o no queramos, estamos sujetos al amor infinito, a la abundancia absoluta. Y yo sé lo que es vivir desde la carencia. He vivido desde la carencia muchísimos años. Bueno, es que podría decir hasta hace nada. Hasta hace nada. Con miedos, con me va a faltar, si no hago esto me faltará, y si no pasa esto pasará, y sí, y nos pensamos que tenemos el control de nuestra vida. Y lo único que tenemos que comprender es que somos meros observadores de la vida, que nos pasa a través nuestro. Y el único compromiso que debemos de tener inquebrantable es con nosotros mismos. Y una vez este compromiso con nosotros mismos se va a proyectar con relaciones significativas, auténticas, a largo plazo, que nos van a reflejar, ¿no? Como cuando te miras en un espejo y ves tu silueta, te guste o no, pero eres tú. Pues lo mismo, las relaciones que tenemos reflejan lo que tenemos dentro y lo que tenemos que evolucionar y lo que tenemos que integrar. Nos guste o no, son un espejo nuestro, lo que vemos ahí fuera. Por eso atacar al otro es autodestruirse. Te estás atacando a ti, no te estás aceptando, no estás reconociendo tu parte que se está proyectando en el otro. ¿Sí? Y veremos que la verdadera abundancia es ser consciente de la importancia de tener compasión con uno mismo. Porque la carencia más fuerte que tenemos es cómo nos juzgamos a nosotros mismos, lo duros que somos con nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. Es que la gente se piensa que su enemigo no, porque el enemigo tal, perdón, o sea, todo el mundo habla del otro y no sé qué, y porque este me ha atacado, y mis enemigos, y mi no sé qué. Un momento. O sea, somos conscientes, por favor, que el mayor enemigo, quien nos boicotea más, quien cree menos en nosotros, quien busca todas las excusas para no hacernos sentir en plenitud, libres, etcétera, etcétera, somos nosotros mismos. El otro no tiene este poder, no lo tiene. El que tiene el poder real de no ser abundante con él mismo, de no amarse, de no aceptarse, de no darse ese permiso que no le dieron cuando era pequeño, de ser tal cosa, o de hacer, o de sentir, o de decir, es uno mismo. Porque ahora somos adultos. Y yo alucino, y está lleno de adultos que van a 1000 terapias, ¿no? Y lo digo con todo el respeto por si hay gente por aquí, pero no, es que hago constelaciones, hago no sé qué, hago mil cosas, ¿no?
y les sirve para tener argumentos para no cambiar. No, es que mi mamá, fíjate mi mamá lo que me hizo cuando era pequeña, me hizo sentir así, entonces como me hizo esto, yo ahora tengo este problema. Ajá, ajá, ¿y qué haces con esto? ¿De qué te sirve? Ya está, ¿estás contento? Culpas a tu mamá. Ok, ¿y ahora qué haces con lo que sabes? Porque si sigues culpando a tu mamá, te estás odiando una parte de ti, porque te guste o no, tú eres tu mamá, tú eres tu papá, tú eres todo eso. Está en cada célula tuya. Y no digo que seamos mejores amigos de nuestros papás si es que no lo sentimos. No digo que lo vayáis a ver cada día, ni mucho menos. Cada uno tiene que respetar su coherencia. Digo que mientras odiemos, tengamos resentimiento y culpemos de nuestra vida a los otros, como por ejemplo a nuestros padres, estamos rechazando cada célula de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra esencia, porque somos eso. Y eso hay que entenderlo. Por eso muchas veces yo creo que hay terapias que desayudan a la gente, porque dan muchos argumentos para estar aún más claros de que fue culpa de mi madre, y fíjate, y mi madre, no, porque mi madre, porque mi padre, mi madre, y no salen de ahí, de ese resentimiento, de ese odio. Y lo que no entienden es que sus padres son sus maestros ideales, son un regalo del cielo, porque nacieron en esa familia impregnados de ese inconsciente familiar, impregnados de una serie de heridas, impregnados de una serie de mandatos inconscientes familiares, impregnados de todo eso, porque su alma lo que necesita es trascender, es poner luz donde hay oscuridad, es poner amor donde hay resentimiento, es sanar lo que los demás no fueron capaces de hacer, es ese origen que os decía antes, es ese cambio de percepción que vuestros ancestros no fueron capaces de hacer. Les faltaron recursos. Por eso yo siempre lo digo, cuando os liberáis vosotros, no solo os liberáis vosotros, estáis liberando a vuestra familia, por arriba y por abajo si tenéis hijos. ¿Sí? Porque desde la conciencia de unidad, la información no se destruye. La información existe. Y se puede transmitir y repetir, o se puede transmitir y trascender, y liberar, y transformar, y cambiar. Pero no desaparece por arte de magia. Y por eso, y yo os digo esto, no porque lo haya leído en libros, lo haya estudiado, que evidentemente sí, pero ya me entendéis, sino porque lo he experimentado. He experimentado lo que es estar secuestrada por las necesidades de mi familia, de mi madre especialmente, también de mi padre. Estar secuestrada por sostener un sistema que no quería que se rompiese. Porque era mi familia, porque era lo que conocía, porque ¿qué haría yo si se rompía todo eso? ¿Qué referentes iba a tener? ¿Quién me iba a sostener a mí si yo rompía esas lealtades invisibles? Entonces pasé una época donde sentí mucho resentimiento, porque mira, mi mamá, yo sufrí todo esto por tal y por tal, por mi mamá, porque me hizo esto, porque fíjate, y me llené de argumentos para realmente tener resentimiento hacia mi madre. Hasta que comprendí que tener resentimiento a mi madre y rechazarla me estaba bloqueando mi propia evolución. No solo como mujer, en este caso como madre también, que soy de 2 hijos. Me estaba castigando, castigándola a ella, me estaba castigando a mí. Y la gente confunde, porque una cosa es cuando tomas conciencia de un programa inconsciente, como era mi caso, que era estar siempre al servicio de mis padres y no atender mi propia vida hasta que me rompí yo, porque por no romper mi sistema familiar, me rompí yo. Y cuando me rompí yo, me di cuenta que la única que podía reconstruir pieza por pieza era yo misma y no los demás. Entonces, la gente confunde, porque una cosa es ponerse en coherencia y reconstruirse uno mismo, poner límites, decir no cuando antes decías que sí, pero luego sí o sí tiene que cerrarse
ese proceso de transformación, ese cambio de percepción con un acto de amor y compasión. Primero con uno mismo, pero sí o sí luego con el otro. Y el otro no se tiene por qué enterar. Es una sensación interna. Algo que te molestaba mucho que hacía tu madre, cuando tú ya te escuchas, te respetas, pones límites y eres coherente, cuando luego aparece tu madre en tu vida, hay amor y respeto. Ya está, no quema, no hay ese resentimiento de porque tú hiciste y por tu culpa, yo mira todo lo que tuve que pasar. No, yo te elegí como mamá porque tenía que aprender a reconstruirme. Y para reconstruirme tuve que romperme. ¿Sí? Y eso es abundancia. Abundancia no es que te vaya todo bien. Abundancia no es tener millones en el banco, no tener problemas, tener 50.000 amigos, bueno, en fin, eso no es abundancia. Abundancia es saberse construir de nuevo, darse ese amor que en un punto de tu vida se te olvidó. Porque claro, es cierto, muchas veces, como os decía, en los diferentes niveles que se expresa la abundancia, muchas personas dicen, jolines, es que mira qué suerte tiene este, todo le va bien. Y ya os digo que nunca es así, porque cada uno tenemos nuestras batallas y algunos, pues, desde fuera puede parecer que no, pero todos tenemos grandes batallas que batallar. Cada uno su historia, porque no hay vida igual que la otra. Cada camino es único. Así que no os comparéis porque vuestra vida es única, irrepetible. Única e irrepetible. No nos podemos comparar nunca con el de al lado. ¿Sí? Entonces, fijaros, la verdadera abundancia, como decía, no es solo compasión a uno mismo, también es amor propio. Porque claro, fijaros, yo creo que una de las mayores revoluciones que debemos de realizar en estos tiempos que vienen ahora es el amor propio. Porque, ¿sabéis qué pasa? Que durante mucho tiempo, como sociedad y como individuos, nos hemos proyectado en el exterior intentando amar bien al otro. Pero la verdad es que es imposible amar bien al otro si primero no nos amamos bien a nosotros. Porque ¿sabéis qué pasa? Lo que le estaremos ofreciendo al otro no es manipulativo, es sacrificio, no es auténtico, no es desde nuestro equilibrio interno. Y para tener ese equilibrio interno, sí o sí, la prioridad es amarnos a nosotros, aprender a amarnos. Y aprender a amarnos no es ir al spa una vez a la semana, ir a la peluquería y hacerse un masaje. Si podéis, tenéis tiempo, bueno, el tiempo también es abundancia. Tenéis tiempo y ganas, perfecto. No digo que esté mal ni bien hacerlo, pero el verdadero amor propio no es nada de esto. El verdadero amor propio es decir no cuando siento que no quiero estar ahí. El amor propio es ser quien quiero ser en esa situación específica, que no estoy siendo quien siento que quiero ser. Y quien el ego, las justificaciones mentales, me obligan, porque pienso, ¿cómo voy a hacer esto? Si voy a fallar, este va a esperar, no sé qué, ¿cómo me voy a atrever? ¿Cómo? Y claro, todos queremos cambios, pero nadie quiere cambiar el origen, que es lo más importante. Y es lo que luego se va a plasmar con abundancia, abundancia en diferentes niveles. Pero como os he dicho antes, puede ser en el nivel material, puede ser en el nivel social, de relaciones significativas que nos llenan de amor y de gozo y de alegría y de compartir y de ser auténticos con los demás. Puede ser abundancia espiritual, donde cada vez nos sentimos con más significado vital, hemos encontrado un propósito, el para qué estoy aquí, quiero hacer este servicio a los demás, etc. Y tantas abundancias tan importantes, ¿sí? Y al final todas ellas, en los diferentes niveles, todas ellas dependen del origen. Y el origen es cómo te tratas a ti mismo,
cómo es la relación con ti mismo, qué tanto desconectado estás de tu esencia, si te has quedado secuestrado por tu ego y por tu personalidad. Esa personalidad que cuando naciste empezaste a construir para sobrevivir en tu entorno. Esa personalidad que empezaste a construir para satisfacer o para dar respuesta a los problemas de mamá, de papá, de la abuelita, del hermano, de la hermanita, porque simplemente no había nadie ahí y tenías que sobrevivir como fuese. Cada uno su historia. Como os digo, no hay dos historias iguales, pero lo que sí nos une a todos es que de nuestro self, de nuestra esencia, nos hemos anclado, nos hemos fragmentado en una única personalidad. Y esa personalidad casi siempre es nuestra cárcel.